Buenas tardes, les habla Juan Guillermo, más 57-320-370-0091. Recuerda que tú estás en mí, yo estoy en ti, por lo tanto nos necesitamos. Productividad humana cuántica se hace presente en el mundo para todos ustedes. Bases que uno, pues hoy en día que estamos despertando, pues debemos saber de la reencarnación. Inicialmente, pues la reencarnación, si pudiéramos decirlo, volver a nacer, se refiere a muchas creencias inicialmente dogmáticas o religiosas que marcaron el concepto de la reencarnación. Pero recordemos que antes de ser un dogma o antes de ser una creencia religiosa, era del argot popular de, o de algún líder espiritual, donde ellos no tenían nombre de religiones, ¿no? Un chamán, por ejemplo. Pero ya después las religiones se empiezan a coger todo esto del argot popular y empiezan a diseñar toda un dogma para estructurar la transmisión de estas creencias, que no son hoy en día en lo que nosotros estamos aprendiendo, no es absurdo. La ciencia es la que hace que esto sea un absurdo, que quiere ver el alma aquí sentada con nosotros, que tengan peso y que se deje ver como se les da la gana a los científicos. Pero dicen por ahí que la religión sin ciencia, vamos a ver si me acuerdo cómo es, creo que Einstein lo dice, la religión sin ciencia es ciega y la ciencia sin religión es, la ciencia sin religión, bueno, ahí les dejo la inquietud, pero los dos tienen que estar como aliados y complementados. Ahorita me van a escribir allá, ¿y por qué dice eso si no lo sabe? No importa, pero es la idea, ¿no? La reencarnación, como viene, si pudiéramos decir, de dogmas, pues nos dice que hay una esencia donde las personas adquieren una parte material repetitiva con, bueno, una parte material repetitiva pero diferente en forma, en estructura igualita, donde hay espíritus que la albergan, entran, tan pronto muere, ¿cierto? Entonces hay tantas versiones que mantienen estas creencias como algo muy real, aún lo han comprobado. Si ustedes buscan al Dalai Lama, ya en la 13ª reencarnación, se da cuenta que este líder espiritual cuenta mucho de sus pasados y es una persona que tiene ciertas marcas en el cuerpo físico y ha sido buscado y el último o uno de los últimos Dalais va a nacer exiliado, si es que ya no nació exiliado. No sé si es este el que está actualmente en este siglo XXI. No, no es ese, no creo. Entonces hay pruebas, muchas pruebas que sí hay reencarnación. La reencarnación es que pues cuando un cuerpo se malgasta, se muere, el espíritu va y coge uno nuevo, ¿sí? ¿Cierto? El budismo pues lo dice a su forma y ellos pues afirman que el alma o sea, el que reencarna, ¿quién es el alma en últimas? Cuando uno ve teología dicen que alma es como lo que anima, el ánima, ¿no? Lo que anima un ser inanimado. Pero si tú ves una piedra y la ves en su estructura molecular, pues hay mucho movimiento energético, átomos y toda esa cosa. Y uno lo ve inanimado, pero no está inanimado. O sea que en últimas todo puede tener alma. Desde el punto de vista de lo que se mueve, ¿no? Pero ya hablando solo de hombres que reencarnan, eh,
muchos de una manera consciente o inconsciente han descubierto la reencarnación. Tanto, bueno, más en cuerpos físicos, ¿no? Eh, la religión cristiana, pues de una u otra manera, habla del verbo y habla de la encarnación o que Jesús se hizo verbo y después no sé qué y que vino el Hijo de Dios y toda esa cosa y que Él volverá. Pues ellos no están de acuerdo con la reencarnación. O sea, la doctrina cristiana no está de acuerdo con la reencarnación, pero tiene sus contradicciones cuando dice todo esto, ¿cierto? Aún eh, en la Biblia hay apartes donde se habla de ese milagro de la resurrección y hablan de los cuerpos, pero la mayoría de las religiones de la, es que aún, sí, de la antigüedad yo creo, antes de Jesús y todas esas partes, uy, 8 siglos antes, muchos de donde se tiene memoria, ya sea transmitida o escrita, hablan de todo esto. Y el continente asiático, que es uno de los que este hecho se puede ver marcado, porque habla de las reencarnaciones por muchas veces de almas que toman cuerpos. De una u otra manera, estas sociedades tienen influencia o estas culturas tienen influencia en nuestras creencias hoy en día de la reencarnación. Influencia porque ese pasado de creencias se han transmitido. Empezando por ahí. Segundo, porque hoy, en pleno siglo XXI, ya se han verificado muchos casos de personas que han reencarnado y muchos quieren desenmascarar eso diciendo que es una mentira. O sea, el científico como tal, el arraigado a este mundo material, pues quiere romper con, con esa creencia porque no le conviene, porque el materialismo pues sería hacia abajo. Pero es verídico ver que sí hay reencarnación. Ya la religión hindú, por eso es que el indio no es hindú, o sea, los que viven en la India no son hindúes, sino los que practican la religión hindú. Una vez cree que el indio es hindú. Lo aclaro porque más de una vez he escuchado eso en conferencias y en todo. Eh, ellos, la religión hindú, pues defienden la creencia de la reencarnación. ¿En cuáles textos? En Upanishads. Se pronuncia así, Upanishads. En estos escritos se ve claramente la reencarnación que ellos de una u otra manera la anuncian, ¿cierto? Donde dicen que el Hatman, que es como el alma, va de viaje en viaje de acuerdo a lo que ha vivido, a lo malo que ha vivido, vuelve a reencarnar. ¿Por qué? Porque el alma de una u otra manera tiene esa capacidad de aprender de una experiencia y reaprenderla si no la entendió bien. En otras palabras, según lo que yo hago en esta vida, si lo hice mal, tengo que repetir el curso. Para volver a repetir el curso, pues tengo que volver a nacer. Eso dentro del contexto hindú o del hinduismo, ¿no? Ya, pues en cuanto a lo que se refiere al aspecto físico y psicológico, pues se cree que estos se recomponen, o sea, el Hatman, que es como el alma, pues que reencarna para elaborar o complementar
lo que no alcanzó a hacer, lo que no alcanzó en una existencia, lo que no alcanzó a vivir. Y que todo lo que yo estoy hoy padeciendo es consecuencia de ese pasado. O sea que nada es gratis, ¿cierto? Que si yo nací para sufrir, si yo estoy sufriendo ahorita, es porque algo viene del pasado que no elaboré bien y como castigo o como karma, entonces ahora yo tengo que chupar mi propio invento. Ellos sí hablan mucho del karma o karma samsara, ¿no? Ellos hablan mucho de eso. Ellos dicen la reencarnación como tal es porque no han llegado a la iluminación, ¿cierto? Y que nosotros estamos viviendo la siguiente secuencia de algo que yo hice. Y si estoy bien es porque me lo merezco. La fe cristiana es Dios está contigo. En el Antiguo Testamento por allá, te ha ido bien porque tú estás con Dios, porque Dios no te ha abandonado. Te ha ido mal porque Dios te abandonó por tus malas acciones. Ya hay otras explicaciones que esto es un peligro, creer en el karma o creer en el castigo, pero eso ya es otro tema. Uno de los primeros relatos conocidos donde se hace mención de todo eso de la reencarnación sucede durante el siglo VI antes de Cristo. También, por supuesto, eh, pues en la India, ¿no? Yo creo que es una de las culturas que más están entendiendo la reencarnación en cuanto hecho, un hecho espiritual, ¿no? Lo feo es que ellos dicen, el que nació pobre ya no puede, en esta vida tiene que ser pobre y desgraciado, ¿cierto? Y por eso es que hay castas, y alguien de la casta baja no puede ser de la casta alta. Es el peligro de ese concepto de reencarnar y uno no puede salir adelante sino ya ser desgraciado toda la vida o ser millonario toda la vida porque a todo lo que hace es perfecto. Y uno nace psicológicamente ya limitado. Ah, no, ya yo nací de la casta, ¿cuál casta hay allá así baja? Y es que no recuerdo. La casta más baja. Los, ¿cómo se llaman estos? Los que van y echan los impuros, que son los que están ahí en el río, quemando a los muertos, nadie los puede tocar, porque son impuros, y ellos son la parte más baja, como la parte maldita, ¿cierto? Que no puede salir de esa casta, jamás. ¿Por qué? Porque ellos han sido bárbaros, pero no se dan cuenta la contradicción que las castas altas también son bárbaras e injustos con ellos, o sea, son muy malos. Pero esas castas de una que uno tiene que reencarnar de impuro y que no puedo ser rico toda esta vida porque fui impuro y que me voy para la otra vida porque también soy impuro ahora en esta, esos ciclos que uno repite, es posible que los repita de acuerdo a lo que se lleve de esa experiencia. Deben de haber muchos espíritus que creen que son impuros y reencarnan siendo impuros. Cuando rompe uno ese limitante, ya no es impuro porque ya no se cree, se lo cree, porque es una creencia, y pueden hacer en mejores condiciones. Pero eso es otro tema. Hay temas, en esto se encuentra mucho de qué hablar. Entonces, cuando uno termina un ciclo o una vida o una experiencia o un estado, entonces lo llevan a uno a, a creer, y aún si se ha comprobado, que la reencarnación existe, que tenemos que reencarnar no siendo mejor de lo que somos según las malas acciones. Y para mí es tan diferente eso que por más malos que hemos sido, eh, para cambiar la secuencia de esta existencia, es solamente uno ya dejar de hacer todo lo que hizo, que no fue bondadoso.
y automáticamente donde uno viva o nazca de nuevo, si se quiere, pues todo va a ser mejor. Y pueden hacer uno otra vez de impuro, pero con otra mentalidad, ¿cierto? Ya no sintiéndose que es que yo me merezco ser impuro, sino no, nací impuro, pero ya tengo la posibilidad de tener. De esas castas de la India, algún día yo creo que tendrán que cambiar porque la gente está tan limitada que sí se ha comprobado la reencarnación, pero psicológicamente eh, esas almitas están sometidas a creencias que siempre los ha llevado a la misma repetición o a esa existencia cíclica que no para hasta que no cambien de pensamiento. Dice, dice ¿cómo es que es? Un filósofo, Nietzsche, él habla y dice, el retorno, él habla del retorno, que es como decirlo de la reencarnación, que todo retorna, algo así como bueno, de todas maneras, hasta el más filósofo loco, que para otros son locos, que hoy en día si uno los estudiara juicioso, se da cuenta que no eran tan locos. Y él dice que es todo cíclico, cíclico. En últimas hay algo ahí que nos está explicando sobre la reencarnación. Hay unos antecedentes de la reencarnación desde la filosofía hindú, como ya lo dije, y ellos hablan de la transmigración de las almas. Ya vemos que eso viene de antes de los siglos séptimo, octavo de la antigüedad, antes de Cristo, o sea, en la antigüedad. Pero ya uno ve en la antigüedad, en la más cercana a la cristiandad, cuando Platón habla de la transmigración de las almas. O sea que esas creencias se han transmitido, pero son creencias en última no tan absurdas, sino son eh, creencias, conceptos religiosos que de una u otra manera lo dicen porque lo han experimentado. Ese ciclo eterno de nacimiento, muerte, nacimiento y muere y nace y todas las cosas, eh, es eso, la reencarnación, es la mudanza, es pues eso que de una u otra manera se explicaba con otras palabras. Y eso nos ha ayudado de una u otra manera para, no para estar como tan limitado como el hindú, pero sí para uno tener en cuenta cómo debe estar uno pendiente de sus acciones. Porque ya se ha comprobado que si uno tiene un trauma en esta época y no lo supera, toda su vida, todo el transcurso de su vida, por ejemplo, tengo 5 años, tengo un trauma fuerte psicológico y si no lo supero, aquí teniendo 80 años, esto va a tener una repercusión sobre mí. Pues así las vidas pasadas. Si en esta vida tengo muchos traumas, no los superé, muero y vuelvo a nacer, reencarno, me traigo muchas cosas de allá que me van a afectar en esta existencia. Por eso es que uno dice, mueran felices, mueran bien, mueran perdonando, mueran estando en otra vibración, ¿cierto? Es por ahí donde uno tiene que tener en cuenta que es el renacimiento y esta experiencia debe ayudarnos para algo. Sea porque quisimos volver acá o porque no sabemos por qué volvimos acá, porque hay espíritus, cuando uno trabaja regresiones, muchos espíritus que no saben cómo llegaron acá. No hay conciencia ni un antecedente que diga, no, es que yo decidí, y no saben si tampoco fueron enviados obligados, no. Pero eso dentro de casos de la vida real y la hipnosis, que es evidencia que la reencarnación a veces es voluntaria, que a veces es obligada, porque uno como el espíritu está todo miedoso o porque tiene un Dios y el Dios dijo que vaya para allá, etcétera, etcétera. Hay muchas razones, pero la reencarnación existe. Y en esas
progresiones que se hacen también a veces. Uno ve, vaya al futuro en donde se encuentra en 2000 años o en 100. Estoy en la Tierra, soy una mujer ahora o soy no sé qué. La ley del karma es una de las bases de esa religiosidad o dogma hindú que hablan de mucho o dan a entender que uno reencarna de acuerdo a lo que haga, a lo que practique, a lo que sienta. Y es un fundamento hinduista basada en pues filosofías. eh, en última la religión es filosofía, recordemos eso, ¿no? Es filosofía porque todo va partiendo desde cuando el hombre empieza a pensar. Eh, y viene mucho del oriente, ¿no? Y la mayoría de nosotros, cuando entendemos o nos creemos lo del karma como castigo, tremendo. Porque en últimas, cuando no tengamos karma, entonces hacemos lo del Buda, nos iluminamos, según eso. Pero los conceptos como van cambiando, yo solo digo, entendamos todo este contenido que hay sobre la reencarnación, entendámosla en un buen sentido de la palabra, sin miedo, que nosotros sí debemos de estar cada vez más amorosos, menos equivocados, sin necesidad de dioses y tratar de no reencarnar de nuevo, sea obligado o no. ¿Por qué? Porque es que este planeta no es de baja, no es de alta vibración, no es ningún paraíso. Y a nadie le gusta sentir esta baja vibra donde hay mucho miedo, hay muchas creencias limitantes, hay mucho panteísmo, hay mucha confusión de todo lo que las culturas hemos heredado. Hay muchos conceptos de Dios, de diablo, de castigo, de tanta cosa. Esto dentro del ocultismo y dentro de las religiones y dentro del hinduismo, el cristianismo, ¿cómo se llama el otro? Otra religión fuerte, el judaísmo, pues tiene que estar actualizándose los conceptos. Todos los conceptos occidentales debemos de entender más el fondo, no la forma, para poder entender la reencarnación en un buen sentido de la palabra. Pero sí es comprobado que la reencarnación es real, es real. Y en el pensamiento occidental, o sea, en la parte de toda Europa, y nosotros como fuimos conquistados por europeos, pues tenemos esa influencia occidental, que es la que se opone a todo esto. Y cuando se están formando las religiones en el occidente, que tienen influencia oriental, pues ellos toman todas estas cosas y la elaboran de una manera diferente. Pero en el fondo, las religiones, tanto orientales o la occidental con influencia oriental, sabe de la reencarnación, sino que no lo ocultan en el discurso. Y la reencarnación, de una u otra manera, la explican como si fuera un chance o una oportunidad para poder uno hacer mejor las cosas en el ciclo de vida que le corresponda, ¿no? O sea, por ejemplo, este ciclo de vida que yo estoy acá, pues entonces corrijamos lo que yo no hice bien en la otra vida para por lo menos ir enderezándome espiritualmente y no estar eh, reencarnando tanto y más bien buscar la iluminación de acuerdo a doctrinas, ¿no? No es absurdo, pero es más absurdo, tiene sus absurdos, más bien, donde ya uno lo limitan y lo atrapan y lo hacen sentir culpable, si uno se cree, y lo hacen sentir eh,
incapaz y autocastigándose. Y ahí es donde la embarran todas estas creencias, pero no hay duda que la reencarnación sí existe. Y nosotros debemos de empezar a caminar a través de ese hecho verídico, porque es comprobado, y empezar uno a ser mejor o pensar de una manera más extraordinaria y aceptar la reencarnación como algo, sea la justificación que sea, pero sí hay muchos espíritus que transmigran, o muchas almas que transmigran de cuerpo en cuerpo. O sea, no es ningún imposible, como dice a veces la ciencia, o como lo dice alguien muy materialista, no es un absurdo. Ya a esta época no se necesitan pruebas porque pruebas es lo que hay y ya, pues si la religión cristiana o la religión, o esa que ha tapado mucho la reencarnación, hablan que Jesús es el único que encarna, pero tienen un concepto diferente de encarnación a reencarnación. Y de últimas, eh, pues que ellos lo interpreten como quieran y nosotros buscarle el talón de Aquiles a cada doctrina para poder entender que eso sí es una verdad. Así la tapen. Así la Biblia, o bueno, la Biblia de pronto no lo niega, es quienes pregonan ese libro, aunque ese libro ha sido manipuladísimo, ¿no? Por allá en Mateo 11:14 habla algo sobre eso y hacen referencia a algo así como cuando hablan de Juan Bautista. Y allá es como, o sea, le dan a uno no directamente la palabra reencarnación. Eh, Así, en las escrituras hay muchas, pero muchos encuentros donde se habla de reencarnación. Uno que tengo aquí en este momento es cuando en la reencarnación en Juan 3:3, Jesús le dice a Nicodemo que para ver el reino de Dios uno debe nacer de nuevo. Ahí no hablan si es nacer de una mujer o cuando uno muere nace al salir de este cuerpo, o sea, el espíritu como tal. Pero muchos defensores de la reencarnación declaran que Jesús está pues apoyando esa idea del renacimiento para alcanzar la perfección y allá hablan de si los hindúes, bueno, si el Buda habla de los hindúes hablan de la iluminación, los cristianos pueden llamarlo, vamos a decir recuerdo, ellos llaman la resurrección. Y la resurrección, pues sinónimo del otro, se logra a través de el aprendizaje que hay de esas sucesivas reencarnaciones. Entonces, hay muchas partes donde se expresa eso, pero la reencarnación como tal es un hecho, es un hecho. Entonces, la reencarnación ya saben qué es, ¿cierto? Es como, la reencarnación es como, a ver, el chisme. Yo mando un mensaje y ese mensaje llega a la segunda persona, o sea, reencarna. Ese mensaje se transfigura y se va a otra tercera persona muy diferente. Y ese mensaje se ha transformado tanto que al último puede ser un buen mensaje
o el mensaje más impuro, ¿cierto? O sea que uno reencarna, reencarna y puede llegar a ser muy bueno o muy malo. ¿De acuerdo a qué? A todo lo que yo estoy viviendo en cada contexto. Pero es una decisión por voluntad, ser o no ser, ¿cierto? Es una decisión por voluntad. Que tenga influencias con otros y deje yo de ser es una cosa, pero la reencarnación es verídica y se ha comprobado que también, bueno, comprobado no científicamente, pero sí desde la llamada pseudociencia, porque el científico no va a aceptar estos temas como algo verdadero, y desde esto de las hipnosis, de los tratamientos terapéuticos con de mediunidad y todas esas cosas, nos hemos dado cuenta que, pues de una u otra manera, hay reencarnados en otros planetas, que son también de tercera dimensión, porque el universo es tan gigante que no puede ser solamente este planeta. Se despide Juan Guillermo, 320-370-0091. Recuerda que tú estás en mí, yo estoy en ti, por lo tanto, nos necesitamos. Productividad humana cuántica se hace presente en el mundo para todos ustedes. Muchos abrazos, que estén muy bien y que todo esto sirva de reflexión. Muchas gracias. Chao. Muy buenas noches, les habla Juan Guillermo, 320-370-0091. Recuerda que tú estás en mí, yo soy en ti, por lo tanto, nos necesitamos. Productividad humana cuántica se hace presente en el mundo para todos ustedes. El tema que estoy desenvolviendo de una u otra manera sobre la reencarnación, pues vamos a hablar de vidas pasadas y qué pensadores, es como un recuento histórico de quienes han hablado sobre esto. Nosotros, los que trabajamos con hipnosis, terapia regresiva, nos ha tocado indagar sobre estos temas porque es que se nos presentan como pan de cada sesión terapéutica. Y nos hemos dado cuenta que sin querer queriendo nos ha tocado empezar no solamente a quedarnos con estos fundamentos de psicología o fundamentos de la conducta, sino ir más allá, porque encontramos un tema interesante y temas que ya se desvelan que hay mucho de verdad, que no son construcciones de la mente y pues nos ha tocado indagar, leer, aprender de todo de todos esos legados, ¿no? Y uno aborda ya las terapias de una manera más cómoda, ya no como el inocente que llegó ahí, se le apareció algo y no sabe qué hacer, no, ya de una u otra manera puede uno manejar esas situaciones porque hay antecedentes y hay historia y hay escritos. Y ese llamado alteración de la conciencia que uno hace a través de la hipnosis, pero no se altera la conciencia, antes por el contrario, se despierta, eh, pues es de grandes oportunidades para trabajar bien la llamada espiritualidad. Muchas personas, pero es que son muchas, eh, han solucionado problemas de este presente conociendo su pasado y sacando conclusiones desde el análisis, desde la reflexión terapéutica en estados de conciencia llamado alterado, que recuerden que no es nada alterado. Y esto de vidas pasadas, pues nos hemos dado cuenta que pues, ha ayudado a muchas personas. Algunos terapeutas ya hablan que ese no es el sistema
de volver a sentir el pasado porque se vuelve otra vez traumático. No, ha ayudado mucho conocer su pasado, sus causas, sus orígenes de sus problemas. Edgar Cayce, pues él, yo creo que todos hemos leído de él y en ese nivel alfa que la persona pues va a recordar y da soluciones, pues siempre o la mayoría de veces nos remite a experiencias reencarnadas, ¿cierto? Y el averiguar sobre esto eh, de una u otra manera nos ayuda a elaborar lo pendiente, a superar. Hay muchos que han aceptado la reencarnación en la historia y han hablado sobre esto. Filósofos, escritores, personas también que ni siquiera han hecho historia. Y desde la antigüedad hasta hoy es un tema actual, de interés. Y si nos vamos a la filosofía griega, lo que es Empédocles, o sea, todos los presocráticos, los socráticos, eh, todas estas escuelas que se llamaban, pues para la época, sofistas, todo, todo esto que existía en la antigüedad, donde había mucho pensar, mucha filosofía, pues estas personas eh, dejaron testimonio de eso. Platón, Pitágoras, Virgilio, Orígenes, Giordano, o sea, aún los mismos que la cristiandad quemó, Giordano Bruno, Goethe, Schopenhauer, que ya es más cercano a nosotros, Balzac, Nerval, Víctor Hugo, o sea, tantos. Ahí metemos a Edgar Cayce como un representante de esta época súper extraordinario. Todos nos han hablado sobre la reencarnación. Y la reencarnación pues tiene la connotación de vidas pasadas. La doctrina de Sócrates y Platón sobre esa sobrevivencia del alma, eh, pues lo podemos contemplar en un pasaje que está muy bien escrito y dice, si el alma es inmaterial, entonces luego de esta vida, pues debería ir a un mundo igualmente inmaterial e invisible, de la misma forma que el cuerpo se descompone y regresa a la materia. Automáticamente ahí ya se habla de la transmigración de las almas, donde no se queda quieta, o sea, está en constante movimiento, por eso es que no sé si desde ahí el ánima, ¿cierto? Que anima viene el nombre de alma, posiblemente es posible, ¿no? Yo no recuerdo, pero creo que en alguna materia vi eso y me suena que de ahí se deriva también la raíz de la palabra. Pero es especulación en este momento porque no lo tengo claro. Y Pitágoras, pues en sus conceptos, recordemos que Pitágoras fue un matemático tremendo y él hablaba del uno, el uno, que era lo perfecto, que al último se convirtió en Dios, ¿cierto? El único, el irrepetible, el inmortal, etcétera. Entonces, la idea pitagórica de la palingenesia se basa sobre algunas razones donde la muerte sucede a la vida. Después de la muerte, pues sigue otra vida. O, o la muerte es el paso a la vida. Cada vez hay muerte, hay vida, muerte, vida. Ahí es donde uno se da cuenta que, pues pudiendo nacer algo, eh,
ya empieza a morir, si pudiéramos decir, porque se acerca la muerte, ¿cierto? Y supuestamente que no va a volver a la vida, pero a la anterior. Y la muerte, en últimas, según los pitagóricos, pues absorber, ¿cómo es? Absorbe todo. La muerte absorbe todo. O sea que en últimas uno está absorbiendo toda su experiencia. Como nosotros decimos que somos información, entonces la información del pasado la tenemos como que guardada o presente de acuerdo a lo que nosotros queramos tener presente. Y este filósofo Pitágoras también habla sobre la reminiscencia. La reminiscencia es como lo que yo llamo, es el recordar, pero yo también digo, en mis terapias digo, vamos a recordar, vamos a recordar eh, otro espacio de vida, ¿no? Otra experiencia. O sea que todo nosotros lo estamos recordando. Alguien, yo no sé en qué momento yo escuché o leí que uno no es inventor de nada, que los hermanos Wright inventaron el avión, no, nadie inventó el avión, recordaron esa información para armar el avión. Lo que pasa es que nosotros decimos que lo inventó, pero no lo inventaron. Entonces, eh, hay un fragmento que dice que si nuestra alma recuerda haber vivido antes de descender al cuerpo, bueno, cuidado, si nuestra alma recuerda haber vivido antes de descender al cuerpo, ¿por qué no creeríamos que al dejarlo, por qué no creeríamos que al dejarlo podría animar a otros muchos? Animar a otros muchos. Porque se supone que no solamente yo, eh, al llegar a mi cuerpo, yo no soy el único que tengo esa facultad. Todos tenemos esa facultad. Si vamos a Platón, y donde él hablaba del mundo de las ideas, el mundo de las ideas, y esto es una cárcel, yo me acuerdo que él decía que esto era como una cárcel. Entonces, uno viene acá como siendo idea de alguien. Y él para decir todo esto, pues en sus diálogos yo creo que explica mucho, mucho lo de la reencarnación, pero a nivel filosófico, o sea, con su poesía y todo, con su conocimiento y con su exigencia de la época, muchos no lo pueden entender. Aún uno lee los diálogos de Platón y uno a veces se pierde, porque es que ellos eran más trascendentales. Entonces explicaban esto de una manera, yo creo que mejor que la que yo estoy explicando. Y él habla de esos grados de elevación del alma cuando se desprende de esto. Y él, y no sé si es el que dice que las almas van a tener 1000 años eh, en el infierno y 1000 en el cielo. O 1000 años en el infierno y después vuelven a la tierra. Platón para mí es, bueno, ¿quién fue el que lo cristianizó? Fue Santo Tomás, no. Santo Tomás cristianizó a Aristóteles y em, San Agustín cristianizó a Platón porque él toma mucho de la filosofía griega, precisamente Platón, San Agustín, y cristianiza mucho de sus creencias, ¿cierto? Es interesante cuando ustedes estudian a Platón como
como extrayendo esta idea de la reencarnación. Y lo bueno es que está como el retorno, el retorno eterno de Nietzsche, que dice que siempre uno vuelve, vuelve. Pero Platón, él también explica como arriba hay unas esferas, que es el mundo de las ideas, y uno cuando cae a esta esfera, pues es porque tiene que, sea es pensada por alguien, pero la idea está represada en este plano. Y habla mucho de, pues, de las acciones que hay en la vida para estar uno acá, si pudiéramos decir. Y también como si hubiesen jueces, si pudiéramos decir, jueces en otra dimensión que sentencian almas para ir al infierno o, o para esta vida, ¿cierto? O sea, la vida cuando se acaba de terminar, prácticamente es como si uno entrara a un juicio y de acuerdo a eso se le acomoda a esa alma una experiencia cómoda o no cómoda. Por eso es que la cristiandad tiene conceptos platónicos. Y no es absurdo, pues, entender que Platón entendió muy bien lo de la trascendentalidad de vida después de la vida o de la reencarnación o que el alma no muere o que el alma es lo invisible, lo intangible, lo inteligible. Eso es muy interesante. A mí me gusta mucho cuando uno se mete en la filosofía, no a filosofar, sino a buscar el mensaje desde ahí, que la creencia de la reencarnación no era como tal creencia, sino era una convicción. Y cuando hay convicción en esto es porque hay pruebas o hay muchas cosas verídicas. O sea, más o menos así lo quiero decir. La escuela neoplatónica de Alejandría pues enseñaba con mucha facilidad la reencarnación. Y eso era, si lo enseñaba era como si fuera doctrinal y era, si era doctrinal, pues, posiblemente un dogma. Y eh, hablaba mucho de la evolución del alma. Hay un libro que yo leí de niño, por eso es que yo creo que todo esto lo medio entiendo, porque yo no sabía leer, pero leía. Leer es entender, yo leía y me quedaban ideas, pero no tenía el raciocinio que tengo hoy. Y ese libro se llamaba La reencarnación y aparecía un niño y empezaba, lo veían ahí como crecer hasta la vejez y después de la separación del cuerpo. Entonces, ese era el signo para nosotros, ese dibujo era el signo para nosotros entender muy fácil la reencarnación, donde nosotros estamos reencarnando constantemente. Así como este cuerpo físico lo vemos que nació y que ya hoy es diferente y que después vamos a ser canosos o calvos o quién sabe ya viejitos, el cuerpo también evoluciona, pero lo que está dentro, que es el alma, también de una forma progresiva va evolucionando. Y eso fue la idea que me dio cuando yo leía ese libro. Yo no recuerdo el autor, viejo ese libro, bueno, quién sabe, hace más de 50 años fue escrito, yo creo. Entonces, uno ve que la filosofía griega está sintetizando de una u otra manera ese que no es cuento, pero para muchos es cuento, sino esto de una manera muy sublime sobre las vidas sucesivas. Hay alguien, Jámblico, que habla sobre esa doctrina de las vidas sucesivas.
y dice, la justicia de Dios no es la justicia de los hombres. El hombre definió la justicia con relación a su vida actual y su estado presente. Dice, Dios lo definió con relación a nuestras existencias sucesivas y a la universalidad de nuestras vidas. Y si uno va a poner eso en tela de juicio, eh, pues tiene que ver con el pecado, tiene que ver con la pena que nosotros merecemos o el castigo porque el alma de una u otra manera no hizo lo que tenía que hacer en cuanto a la bondad, ¿no? Y ahí es donde uno se da cuenta que la vida anterior tiene una culpabilidad, no hay algo que nos culpa y que tenemos que volver otra vez a nacer. Eso no porque yo lo crea, sino porque lo estoy traduciendo dentro de lo que los autores de pronto de una u otra manera lo han dicho. Eh, sí, es verdad que la justicia dentro del concepto de Dios está llena de tiranos, tiranos. Y la justicia pues es tan inflexible que hace que todos estemos llevados de sentimiento de culpa. Cuando dicen usted reencarnó, tan reencarnó, el concepto de muchas religiones, porque le falta evolucionar, porque tiene que aprender, porque tiene que dejar de hacer tantas cosas que ofenden a los dioses o o que ofenden a una sociedad o están afligidos y abrumados todos los que yo les hice daño y por consecuencia pues tengo que volver. Yo creo, dentro de todo esto que uno escucha de la reencarnación a nivel histórico, que si el universo tiene leyes, no leyes de justicia, sino tiene una funcionalidad, se hace un sistema, el universo o el multiuniverso son sistemas, y la reencarnación se ve por cualquiera de sus causas, de cuerpo en cuerpo, pues entonces debe ser natural la reencarnación, natural. Y dentro de esa naturaleza, pues muchos han sido obligados, muchos han querido reencarnar, otros ni siquiera saben por qué llegaron ahí a la reencarnación y pues se encuentran que volvieron. Eso lo digo desde la experiencia mía en hipnosis, ¿no? Cuando la ciencia entra en este juego, ya en la actualidad, a controvertir la reencarnación, pues ellos se empiezan en ese nivel de conciencia alterada que se llama, y en el nivel alfa, que es donde uno puede estar como recordando, haciendo esa reminiscencia, como dice Platón, de nuestras vidas pasadas, experiencias pasadas, pues los científicos han descubierto que estas ondas, que son cerebrales, tienen unas frecuencias. Yo dibujo así las frecuencias, pero yo no sé si son asá, pero yo digo así. Y cuando uno está despierto, pues tiene otra frecuencia, ¿cierto? Igual que el nivel beta. El nivel beta, cuando estamos en esa zona crepuscular al entrar el sueño y saliendo del sueño y estamos muy relajados,
Esas ondas cerebrales, esas ondas cerebrales, eh, así como una computadora, va a unos archivos, puede ser del consciente colectivo o de un consciente individual, y empieza uno como a ver información. Y entre esa información está el pasado. Y ese pasado es reprogramable o reentendido o reflexionado. Cuando uno reflexiona, cambia el patrón de la vida. No es la creencia de la reencarnación o de la vida pasada, sino de lo que la consecuencia de lo que yo hice mal y me afectó o afecté a otros, o a alguien que me hizo daño y a mí me afectó tanto, entonces ahí uno se reprograma. Los científicos sí están descubriendo eh, de una u otra manera, los que se han aliado, ¿no? Los que se han aliado, ellos como que se están reconciliando con, con la parte espiritual, algunos, y están entendiendo y es dando explicaciones científicas de la reencarnación. O sea que sí nos hemos dado cuenta que de una u otra manera la reencarnación es verídica. La reencarnación es real. ¿Y por qué es real? Porque hay evidencias y el científico pide evidencias. Entonces, hay algunos científicos que han o están aceptando y otros que no aceptan esto ni por el carajo. Igual que cuando se hablaba de fe y religión, por allá en la Edad Media, los dos no lograban entender eso. El uno era antagónico del otro, pero muchos científicos ya están, muchos, pero son menos que los que no aceptan. Están ya entendiendo esto, están entendiendo. Y hay que seguir adelante con estos temas porque cuando uno entra a indagar ese más allá, esa reencarnación, esa vida después de, uno empieza a entender la verdadera razón de estar uno aquí y en el ahora, y empieza uno a entender eh, cómo las conductas de nosotros, los pensamientos y todo lo que requiere estar aquí afecta nuestra vida de este planeta. O sea, afecta la llamada muerte. O hablemos que no afecta la muerte, afecta a mi espíritu que va a volver a nacer o se va a trasladar a otro planeta. Y de ahí es donde uno empieza a formarse. Los mejores formadores, o no, los mejores formados eh, han encontrado esa formación de esta trascendentalidad, no es de esta materialidad. O sea que la reencarnación es un buen punto para darnos cuenta que la reencarnación como convicción, no hablemos como dogma, sino porque más bien que yo creo que sí existe la reencarnación, sin dogmatizarlo, sin decir que es la gran verdad, porque uno después va, en otros 2 siglos va a tener otra explicación de esto, pero sí tener como certeza que esa posibilidad es grande, por toda la evidencia, ¿no? Y esto nos ha formado tanto, mejor que una religión, mejor que los libros de crecimiento personal, mejor que cualquier conferencia, porque ya empieza uno a indagar desde adentro y de todos los elementos, de todos esos libros que hay allá,
de toda esa lectura, de toda la literatura, de todo lo que ya los otros han dejado, o sea, los antiguos, los autores, los filósofos, eh, entendiendo eso, no es ningún absurdo y ahora sí entiende uno a Sócrates porque él murió tan tranquilo cuando se tomó la cicuta, sabiendo que lo juzgaron absurdamente como era en esa época. Y él no hizo un caos porque se iba a morir, porque sabía que no iba a morir. Y él sabía que había algo más allá de. ¿Y qué lo formó y qué le quitó el miedo a la muerte? La academia que él mismo tuvo en su época. De pronto no fue allá a una universidad porque no existían, pero hablemos que tuvo academia a su manera de ese entonces. Accedió al conocimiento trascendental. No importa cómo fue. Entonces, estos temas de la reencarnación, el creer en el más allá, el saber que estamos en posibilidad de volver, el creer que lo que toda la maldad de nosotros si la llevamos nos jodemos en otra existencia, o que el espíritu tiene que ir buscando la purificación para estar mejor en bienestar, pues eso es benéfico para las culturas y para salir de la barbarie y de planetas de baja vibración. Se despide Juan Guillermo 320-370-0091. Recuerda que tú estás en mí, yo estoy en ti, por lo tanto nos necesitamos. Productividad Humana Cuántica se hace presente en el mundo para todos ustedes. Muchas gracias y estén muy bien. Abrazos y pues pásenla bien. ¿Ok? Chao. Muy buenas tardes, les habla Juan Guillermo, más 57-320-370-0091. Recuerda que tú estás en mí, yo estoy en ti, por lo tanto nos necesitamos. Productividad Humana Cuántica se hace presente en el mundo para todos ustedes. Siempre desde que uno tiene razón, siempre escucha hablar de la muerte. Y fuera de la muerte, siempre le dicen los papás a uno, el paraíso, nos vamos para el cielo. Uno pregunta de niño a la mamá o al papá o a quien sea, o escucha que para dónde se va uno después de esto. Cuando uno ya empieza a tener, pues, como conciencia y razonamientos de lo que escucha de la muerte. Y a uno le dicen, para el cielo, para el cielo. Esa es la gran mentira que nos dicen los papás, ¿no? Nunca dicen para el infierno. Nunca le dicen a uno eso. Y tampoco se lo pueden decir porque puede ser traumático para un niño cuando sepa que es el infierno. Tampoco nos dicen que, pues, que uno se va de acuerdo a como uno ha vivido, o sea, de acuerdo a esa vibración. Pero sí nos hemos dado cuenta que hay algo después de todo esto. Esto continúa, mejor dicho. Y eso viene por temporadas. Los 80, 90 años, 100, 110 máximo que esté uno por acá, es una temporadita. Ya se ha comprobado. Entonces, eh, muchos creen en la reencarnación. Muchos nada de creencia sobre esto. Los escépticos. Algunos medio sospechan. Y así. Hay de todo, ¿no? Pues yo soy un convencido de la reencarnación. Y soy un convencido dentro del punto de vista, que ese será otro tema, de la reencarnación eh, como un engaño para llegar a estos lugares donde de verdad hay mucha maldad. O sea, es un planeta de baja vibra. Pero si tú crees en la reencarnación, pues hay unas señales que los investigadores o personas que han entrado en estos campos como nosotros, que encuentran como señales o cómo decirle, ahora le dicen, uno pregunta, eh, ¿cómo sé si yo he reencarnado? ¿Cómo sé si yo he estado en varias vidas? ¿Cierto? Pues no es absurdo lo que nos dicen muchos sobre este tema. Pero hablemos de varios puntos
que nos dicen claramente que sí hemos tenido reencarnación, sabiendo que las culturas, desde, si hablamos de la Edad Media, más allá, Edad Antigua, más atrás, la Edad Clásica, digámoslo así, todas esas culturas griegas, mm, persas, egipcias, todas esas culturas que, mejor dicho, nos han dejado legados. Aún en el libro de los muertos, ahí uno se da cuenta que de verdad uno no muere, o por lo menos el espíritu continúa. ¿Y quiénes nos han dejado tanto legado? Las diferentes religiones que en el mundo pues han estado temporalmente aceptadas, ¿cierto? Hay muchos investigadores, muchos, como Research Center, si se pronuncia así, pero este señor eh, nos ha dado pautas también pues de eso, ¿no? Un investigador donde él se da cuenta que sí, la reencarnación no es un imposible. ¿Y qué sería la reencarnación? Es espiritual, no es carnal. La reencarnación es que este cuerpo tiene carne, ¿cierto? Un cuerpo de carne. Este espíritu tiene un container, como una nave, si pudiéramos decir, para poder estar en esta dimensión. O sea, yo creo que este cuerpo es una nave y nosotros estamos tripulándola. Estamos tripulando la nave para poder estar aquí en esta dimensión o para poder comunicarnos con los de la misma dimensión. Pero también recordemos que hay espíritus que no tienen carne y se pueden comunicar con ciertas personas. Pero si nosotros queremos tener una experiencia mm, más sensorial, necesitamos esta nave, este cuerpo, como lo quieran llamar. Reencarnar es que después de tener esta carne, vuelvo a, a otra carne. ¿Para qué? Para tener una experiencia nueva, para revivir estas experiencias de esta dimensión. Porque no podemos decir que cuando el espíritu no habla con un fantasma, él tiene carne, ya eso ya sería otro tema, pero si él desea volver a carne, necesita obligatorio un cuerpo físico, que es como eh, un sistema molecular que tiene un diseño y se adapta a esta vibración o a esta dimensión. Y es posible que no seamos los únicos que tenemos espíritu. Otro tema más para desarrollar, porque yo sí estoy convencido que los animales también reencarnan. Y lo digo desde experiencias por hipnosis que hemos tenido y las personas dicen, yo fui una mariposa, yo fui un perro, yo fui un león, pero no lo veo desde el punto de vista mmm, hindú o cultura o tantas religiones que hay allá en la India, que entonces yo no puedo, tengo que hasta andar con un tapaboca porque de pronto me como a mi tía y mi tía ahora es mosca y de pronto por andar con la boca abierta, pum, me lo comí y el sentimiento de culpa tan berraco porque me comí a mi tía o posiblemente a un familiar. Entonces, no, de ese sentido yo no lo, ese extremo yo lo veo muy maquiavélico, o peor que maquiavelo, muy macabro, peor que macabro, diabólico. En el término ese que uno diga, sin necesidad que diga que existe el diablo, sino en ese satanismo de la palabra donde hace mucho daño, porque hay mucha cultura hindú no, india, porque el hindú es aquel que practica el hinduismo, entonces de la India, que ellos se sienten culpables si de pronto iban caminando y pisaron un cucarrón o pisaron una araña. Y el sentimiento de culpa tan berraco porque mataron la araña porque de pronto era un familiar. Y eso hace sufrir y se mueren sufriendo, muchos. Y penitencias y toda esa pendejada. Entonces,
Hasta ese extremo, no creo. Pero sí, las vidas pasadas, pues tienen una connotación experienciales en muchas personas, ¿cierto? En muchas. Ahí es donde uno sí se da cuenta que deberíamos tener cuidado con los conceptos. Entonces, hay 7 signos, si pudiéramos decirlo así, que, que uno puede decir que ha reencarnado. O bueno, que uno puede decir no. Son signos que muchos investigadores han, descubierto y dan unos, unos signos señal para uno decir, ay, yo sí, por ahí de pronto. También lo digo, lo confronto con hipnosis. Sueños repetitivos. Hace poco tuve una sesión terapéutica y mi consultante decía, así allá en su trance, siempre sueño con personas alegando. Y ese siempre es la exageración, porque nunca ha sido siempre, pero muchas veces soñaba con las mismas personas soñando. Cuando ya estábamos trabajando toda su sesión terapéutica por hipnosis, pues resultó que tenía, bueno, ella en algún momento siempre quería tener su propia casa, y era como una frustración porque no tenía su propia casa. Era uno de los momentos que ella me decía, yo quiero tener una casa propia. Era lo que me decía en la terapia. En la terapia no, lo que quería que cambiáramos o que le ayudáramos a ver si podría tener su propia casa. El otro de los puntos que decía era, siempre tengo unos sueños repetitivos de personas alegando. Cuando estaba en trance, fuimos al momento del por qué esos sueños. Y no era un sueño, era otra vida donde esas personas que alegaban eran familiares por una casa. Era una casa familiar muy bonita que ella quería mucho. Y esa casa, ella la perdió en ese alegato familiar. Se conecta eso, con ese sueño repetitivo, con el sueño. Ese sueño con la realidad de esta temporada donde ella quería tener su propia casa. O sea que sueños repetitivos, escenas como congeladas en el tiempo o escenas que parecen teatro, es una señal que uno tuvo una vida pasada. Ella aquí elaboró el duelo de la casa de esa vida, de ese sueño repetitivo. Elaboró el duelo que no había elaborado porque la echaron y ella quería mucho esa casa. Y aquí ya elaborado eso de querer mi casa, yo quiero mi casa porque me siento que estoy invadiendo, me siento, era un sentimiento que venía de ella. Hoy en día tiene su casa y se desprendió un poco también de todo eso. Y la casa que tiene es, se siente libre, no porque la tenga, sino porque no siente la emoción del apego de la vida anterior. Entonces a mí me decía mucho, eso de los sueños repetitivos me ha pasado varias veces en las sesiones terapéuticas, pero muchas personas eh, en, en su existir en vidas pasadas, lo que más les ha marcado, en otras palabras, lo que más les ha afectado, lo que más les ha hecho daño, eventos puntuales, como nosotros decir hoy, hechos puntuales, no se olvidan fácilmente, hasta que no los supere. Confrontado de eso, no con un sueño. A uno le pasa algo que lo marcó en la vida, una humillación, una violación, mmm, una juguetera, o sea, le pegaron duro, lo más duro que le han pegado, y eso queda grabado. O cuando lo ignoran, ¿no? De niño. Esos eventos
hay que elaborarlos. Digo los presentes, que son no, los presentes no, los de esta vida, que son de esta vida. Porque eso se vuelven sellos que, un ejemplo, se muere uno con ese trauma, reencarna donde tenga que reencarnar, donde quiera reencarnar, donde sea posible reencarnar, y uno puede estar conectado con ese evento y si no lo elabora, pues se va a joder sin tener explicación allá en esa reencarnación por qué yo tengo este sueño o por qué yo tengo este sentimiento. A veces no son sueños, sentimientos. ¿Por qué se me repite eso? ¿Por qué ese sentimiento de soledad? Y tengo todo y tengo la persona que me ama, mi familia es bonita y ¿por qué tengo ese sentimiento de soledad? Entonces todos esos acontecimientos marcados, todos esos acontecimientos específicos, de una u otra manera, eh, que no tienen explicación en este presente o en esta existencia, es una señal que, pues, que la persona ha tenido vidas pasadas, muchas, porque uno no sabe si es la más cercana o la más lejana. Hay personas también que tienen eh, eh, intuiciones. ¿Cómo decir? Ese es otro punto, donde tienen un instinto muy desarrollado. Todas estas personas, como que tienen amplificado, ya sea un instinto de conservación, un instinto de prevención o eh, desarrollar cosas sobrenaturales, lo que llamamos sobrenaturales, que en última no es sobrenatural. Los videntes están dentro de ellos, ¿no? O, o nosotros cuando somos muy intuitivos o vemos más allá de la forma. Eso es importantísimo tenerlo en cuenta porque ahí es donde uno se da cuenta que tiene mucha experiencia estas personas. No son almas jóvenes, son almas que ya tienen mucha, o almas o espíritus, tienen mucha experiencia en en toda su existencia. Y se ve en muchos, es que yo me estoy basando, estoy confrontando esto con la experiencia de la hipnosis. Personas que han sido violentadas, personas que han sido robadas y son muy intuitivas y dicen, a mí me robaron en la casa, pero yo estoy seguro que a mí me robó un familiar. Un ejemplo, ¿no? Que eso fue verídico en una hipnosis. Fue un familiar. Yo intuía, ni siquiera estaba cerca del familiar como para decir, no, es que yo lo vi entrar y me robó, no. Lo intuía. No solamente ese evento, muchos eventos que vienen de la intuición, pero en este caso se fue a a la hipnosis y esta persona, como uno en un buen trance, puede ir a esos espacios temporales, pues vio al familiar que ella aseguraba que era el que le había robado. Y después verificó, o sea, después de un tiempo de la hipnosis, verificó que sí fue la persona que le robó. Entonces, ¿qué digo yo al respecto cuando tiene uno el instinto como muy despierto? Si las almas tienen un origen, o los espíritus, es como igual que como nace un niño, es inocente, mm, es retraído, está aprendiendo, llega un momento que quiere explorar más, etcétera. Tiene que ir desarrollándose. Entre las personas sean más desarrolladas en sus instintos, no instintos corporales, sino en su intuición general, trascendental, aún los físicos, los instintos físicos, o sea, los sentidos y la intuición. Estas personas se nota que ya tienen mucha experiencia de existencia. Por eso es que dicen que las almas viejas andan más volando por allá
que siendo materialistas. Y las almas más jóvenes son almas materialistas. ¿Por qué? Porque están aprendiendo y se apegan a este primer plano, pero no tienen claro por qué. Es una de las posibilidades que son almas muy jóvenes y están errando porque pues están aprendiendo, ¿cierto? Si pudiéramos verlo de esa manera, ¿no? El déjà vu, muchas personas cada nada tienen déjà vu y muchos dicen que son asociaciones o más bien, ¿cómo decirlo? Dicen que es disociación neurológica. El científico como tal, pues nunca va a creer en esto, ¿cierto? Pero ellos solo le meten la culpa a reacciones del cerebro por alguna cuestión y que hacen disociación y con otras dimensiones que puede uno inventar mentalmente. Eso es lo que muchos dicen. Pero nos hemos dado cuenta que el déjà vu es una señal que uno tiene un poquito más de conciencia de otras existencias. Personas que van caminando y que me lo han contado, voy a relacionarlo todo con la experiencia. Me cuentan, yo iba caminando una vez por tal lado y quedé así como congelada o congelado y vi una guerra. Todo el contexto era una guerra, pero fue un instante, me cuentan, un instante. Entonces, eh, personas que tienen más habilidades psíquicas, pues hay feedback de vidas pasadas. Nosotros lo llamamos déjà vu. Es una señal muy clara, pues que algo está conectado con esas experiencias. Aún está sucediendo eso que uno ve así en alguna dimensión. Entonces a ti me pueden preguntar, ¿y no puede ser que se conectó con una dimensión y nunca vivió eso? Las posibilidades es que algo tuvo que haber pasado en ese evento para la persona tenerla presente. Como cuando uno le dice, olvídense del pasado, el pasado ya no existe. No, pero es que yo me acuerdo y esta persona eh, mm, me maltrató y hace cuánto, hace 50 años, así es como un déjà vu, es también un recuerdo, pero que se manifiesta y se ve. Muchos lo ven así. Yo puedo estar así quieto y veo algo y usted dice, pero ¿qué pasó? Despierte, despierte. Y no, estoy viviendo un déjà vu que a veces uno no tiene explicación. Y cuando uno tiene esas visiones que son como intermitentes, uno no tiene muy claro qué pasa, ¿cierto? Y las personas cuando uno les pregunta, ¿y qué creen de eso? Dicen, pues yo creo que, pues hoy en día que ya hay tanta literatura sobre vida después de la vida y la reencarnación y todo esto, dicen, yo creo que eso fue algo que me pasó a mí en alguna vida. O sea, lo dicen no con esa duda, sino lo dicen ya con un contenido de, es, es posible que eso sea mío. Y no pueden explicar con mucha claridad porque son fragmentos, fragmentos que se presentan, aparecen, se van y a veces con épocas que no concuerdan. Dicen, se vestían como egipcios en la imagen que se me vino, o se me vino una que era un indígena. Entonces ahí es donde uno se da cuenta que hay muchas cosas, muchos secretos eh, sin revelar. Y estoy convencido que la tal revelación es todo esto, o el tal apocalipsis, que quiere decir revelación. Eso no es que va a venir aquí un Dios y que nada.
La revelación es todo lo que se está despertando, todo lo que se está mostrando para nosotros ya empezar a ver un nuevo en nuestra existencia, eh, más al espíritu, si pudiéramos decir, y que somos más de allá que de acá. Otra señal que tiene relación de pronto con el déjà vu, cuando uno dice veo épocas raras, se me apareció esta imagen y la vi, épocas, ¿cierto? Y planetas, y yo me siento que yo no soy de acá. O sea, no me siento que yo sea de este mundo. Gente que no se ubica con una sociedad de estas. Una vez en una hipnosis, una persona hipersensible, ¿qué quiere decir eso? Le afectaba todo, le afectaba el dolor del sufrimiento, le afectaba ver las noticias, cómo matan, películas, hipersensible, pero se sentía mucho una tristeza impresionante. No me siento de por acá, pero yo qué hago acá. En, en esa experiencia, yo me di cuenta de una cosa, según la hipnosis. Esta persona venía de un planeta súper amoroso y ella, casi son siempre mujeres las que lo consultan a uno, sea para hipnosis. Bueno, yo practico prácticamente la hipnosis mucho, la recomiendo. Entonces vienen que porque tienen depresión, que porque tienen dolores, que no tienen explicación, que porque tienen un sentimiento de culpa, sentimiento de abandono, tantas cosas. Y bien, y yo les digo siempre, lo que aparezca sea de este mundo o de otro mundo. Pues muchos aparecen que no, que ellos eran, por ejemplo, este caso, que esta persona era de un planeta amoroso, 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 no existía toda esta maldad. Y ella no se identificaba con este mundo. Al no identificarse de un mundo amoroso a un mundo súper macabro, macabro no, súper agrio, violento, pues ella le impactó esta experiencia. Es como si tú te fueras de tu casa, o bueno, vives en un hogar muy bonito, súper bonito, y te casas, y dices, voy a vivir donde la suegra. Y al principio pues todo es color de rosa, y llega allá, y es todo lo contrario del hogar de uno. Uno no se siente que encaja con esa casa, ni con los personajes que hay. Y dice, yo no me siento de esa familia. Más o menos es esto, lo de no me siento de este planeta. A esta persona que tocó hacerle para que la hipersensibilidad bajara, que entendiera la vibración de este planeta sin que ella sea de una vibración baja y que empezara a ser tolerante con todo esto, pero la tolerancia no es aceptar, sino la tolerancia es ya viva esta experiencia siendo feliz, dando felicidad. Hoy en día, esta persona vive muy bien, ama este mundo, no quiere volver, igual que yo, y se siente bien porque como que se adaptó, armonizó la frecuencia que estaba acá haciéndole daño. Armonizar no quiere decir que se pegue a ser de esa frecuencia, no, sino aceptó este nuevo hogar y entendió de dónde venía esa hipersensibilidad, ese dolor, etcétera, etcétera. Entonces, señas que uno ha reencarnado. Ahorita también ya se habla de las abducciones o el humanero, ¿qué es esto? Donde nosotros nos mandan reencarnar aquí. ¿Para qué? Para estar sufriendo. Y esa es otra explicación, ¿no? Que ya se ha descubierto por hipnosis,
que los que nos están dominando, por nosotros no tener voluntad y por ser miedosos y cobardes, ellos con ese miedo y cobardía de nosotros nos atrapan y nos envían acá para alimentarse de la baja vibra que tenemos. Esa es otra explicación, que hay reencarnación, porque no permiten que nosotros abandonemos este gallinero o humanero, porque es un alma, una energía que no quieren perder, ¿cierto? Es una forma de alimento. Ahora, eh, lo digo por mí. A mí me encanta mucho bueno, por mí y por otros también que he atendido. A mí me gusta mucho la cultura oriental, pero no sé nada de ellos. Y me gusta mucho el arte marcial. Tampoco lo he practicado. Alguna vez pertenecía a un grupo de marcial, pero sin, de muchacho. O sea, no sé nada. Pero me apasiona ver películas de esas épocas, me apasiona la escultura, me apasiona más la arquitectura que, que la pelea, ¿no? Me gustan las decoraciones orientales, me gusta mucho la filosofía oriental, mucho de tesis muy sabias que tienen. Hemos hecho muy impregnado de eso. Cuando yo veo que destruyen un monumento, no solamente del Medio Oriente, de los orientales, sino cualquier cultura, a mí me da un pesar porque me gusta todo eso, esas huellas de la cultura. Y en una regresión descubrimos que yo era un samurái. Y estaban las pagodas y todas estas cosas que a mí me encantan, esos templos y los dragones y toda esa arquitectura y todo ese arte que a mí me gusta. Ya, aparte de saber que los dragones son draconianos y son otros seres que han dominado culturas y que no son muy bondadosos, pero eh, esos dibujos a mí me gustan. Y aún el karate y los templos y algunas palabras, algunas frases sabias y todas las cosas. Entonces, eso es una señal de reencarnaciones. Que, por ejemplo, hay personas que dicen, yo no sé por qué, a mí me gusta mucho un país cualquiera, o me gusta el desierto, me encanta el desierto, o me gustan los bosques, me encantan los bosques y así, o comidas. Y va uno en regresiones y descubre que en alguna otra vida se alimentaba de algo, un ejemplo de alguna comida que le gustaba mucho, mucho se alimentaba de eso, o que vivió en el desierto. Pues para los escépticos y para la misma ciencia, esto es construcciones de la mente, que porque ya hay televisión, que porque hay internet, que porque hay invasión de información, entonces nosotros asociamos por allá con todo lo que tenemos y armamos nuestra regresión y nuestra vida pasada. Pero antes de existir todo esto, donde no había medios de comunicación masivos, las personas y los chamanes y todos esos que hacían rituales y hacían regresiones, ellos no lo llamaban así, que lo llamaban, se comunicaban con el dios o con los ancestros. Pues ahí hay señales que esto de los medios masivos de comunicación no tienen nada que ver, porque en todas las culturas se ha visto el desarrollo de, pues, de signos de reencarnación. Y aún uno ve en películas cuando los chamanes, porque eso es histórico también, lo muestran de acuerdo a la historia, cuando los chamanes hacen sus rituales y llevan en trance a muchos y ellos de su pasado traen, o de sus ancestros traen mensajes. Aún el que está en trance ahí en la cultura, sino que lo plasman en películas.
porque todo eso lo han descubierto en escritos, en dibujos rupestres y en tantas cosas, ¿no? Ahí es donde uno dice que uno ha tenido experiencias en alguna de esas culturas que tanto quiere, o casas que le encantan a uno. Me gusta este estilo de casa, me gusta este estilo de vestimenta, etcétera. Y eso en últimas pues son apegos, apegos a una época, apegos a un lugar, apegos a una arquitectura, apegos, esos son señales de lugares, cosas, aún personas, ideas que se traen de vidas pasadas. Ahora, la maldad, si uno es malo, malo, malo y no quiere cambiar, es posible que una reencarnación sea malo, 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 porque se trae uno también memorias de ese pasado, emociones, sentimientos, y también se reencarnan los sentimientos. O bueno, no, es que no, los sentimientos no tienen carne, también se vienen con la carne, si pudiéramos decir. Entonces, es señales que uno sí está de verdad, pues compartiendo vidas y vidas. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando, según mi concepto, hoy en día, hasta cuando nosotros no seamos, bueno, hasta cuando nosotros seamos menos ciegos, tengamos más conciencia y nos demos cuenta que no vale la pena estar en estas vibraciones que creemos que son las mejores. Eh, Personas, otra señal, es que esto es basado en la experiencia de hipnosis. Aún la bioneuroemoción, programación neurolingüística que uno abduce con estas técnicas o induce a estas técnicas, con estas técnicas al trance, los miedos inexplicables, dolores inexplicables, fobias que la persona no se explica por qué es así. Dice, yo detesto comer sopa, un ejemplo, pero a mí nunca me han maltratado ni me han obligado a comer sopa. Desde que yo recuerdo, nunca me han obligado. He tenido buenos papás, he tenido buena alimentación, pero no me gustan las sopas. Ejemplo, ¿no? Que se viven en terapias, cosas tan pequeñas que trascienden. Y les parece una ofensa que le ofrezcan una sopa y se ponen como diablos, como decimos, berracos se ponen. Y ellos, pero ¿por qué será? O veo cuchillos, veo un cuchillo y eso me da un miedo, terror, o un arma. ¿Pero ustedes lo han atracado alguna vez? No, nunca. ¿Alguna vez lo intentaron matar? Nunca. Y va uno y hace regresión y hace su tratamiento, no, su sesión terapéutica, porque a veces son tratamientos que van con más de una sesión. Y descubre que esos miedos, esas fobias a los cuchillos, a las arañas, a la altura, pues fue porque en la experiencia tuvo algo que ver, algo muy feo con eso que no tenía explicación. Y después de elaborar que ya eso ya pasó y que el pasado ya toca dejarlo seguir y que tenemos que vivir el presente, no el pasado, estas personas ya dejan de tener esos miedos, esas fobias. Son señales que de una u otra manera uno puede, hay muchas señales más posiblemente, pero estas señales nos ayudan a entender que la reencarnación es posible. Ahora, yo no creo que ninguno no hemos reencarnado. No creo. Por aquí, por este planeta, hemos pasado más de una vez. Y ahorita que tenemos más conciencia, ya podemos decidir si queremos reencarnar o no. De nuevo, muchos quieren reencarnar porque como han tenido dinero y todo, quieren seguir teniendo. Y ven esta realidad como la verdadera. Hay un actor de televisión que hace poco vi una entrevista. Le preguntaron, si se muere,
¿Qué quiere hacer? En la otra vida y en todas quiero ser actor. Y un actor que está moribundo en la pobreza, pero ama la actuación. Entonces, no es extraño que uno en las hipnosis regresivas, que son terapéuticas todas, encuentre uno repetición de historias en el hacer en diferentes contextos. O sea, actor en México, actor en Italia, en Canadá, o cuando no existían naciones, pero aquí en la Tierra. Entonces son señales que sí existe esto de la reencarnación, pero esto no es un dogma, ni es una doctrina. Simplemente los que quieran creer, créanlo, los que no, no lo crean, pero cada uno de su experiencia es, no importa. Se despide Juan Guillermo, 320-370-0091. Recuerda que tú estás en mí, yo estoy en ti, por lo tanto, nos necesitamos. Productividad humana cuántica se hace presente en el mundo para todos ustedes. Muchos abrazos y que la pasen muy bien.